Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, las direcciones políticas del país, incluyo en las consideraciones que haré en este comentario, a organismos gremiales y empresariales, están en las actuales circunstancias en la obligación indeclinable de cumplir con lo que han estado planteando, antes y después de una fecha emblemática como es el pasado 30 de julio. En esa oportunidad, la victoria alcanzada por el presidente Nicolás Maduro y el chavismo, al lograr que más del 42% del electorado expresara, accediendo a las urnas, su respaldo al funcionamiento de una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos previstos en los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna, constituye un compromiso ineludible para el referido sector. ¿Cuáles fueron, en principio, esos compromisos? Una política a fondo sobre el diálogo, la búsqueda sin vacilaciones de la paz, el ejercicio de la justicia capaz de acabar con la impunidad y la defensa a ultranza de la soberanía nacional, lo cual significa enfrentar la injerencia imperial en los asuntos internos de Venezuela. Los dirigentes del sector opositor enfatizaron poco las promesas, o mejor, eludieron el planteamiento doctrinario, debido a la desviación del trabajo cívico y al empeño que colocaron en la actividad subversiva de calle. Sin embargo, hay que señalar que una consecuencia inmediata de lo que ocurrió el 30 de julio, del apoyo masivo de los ciudadanos al tema constituyente, la dirigencia opositora anunció su disposición a participar en el proceso electoral regional del 10 de diciembre de este año. Como se sabe, la oposición hasta ese momento había eludido definirse sobre el referido proceso, prácticamente se sentía fuera del mismo y prácticamente disentía y trabajaba para acentuar la línea de la acción violenta. Ahora comienza el tiempo del cumplimiento de lo prometido. La Asamblea Nacional Constituyente ya es una realidad y empieza a dar los primeros pasos. Rescate de la justicia, comisión de la verdad, defensa de la soberanía nacional y diálogo sobre la situación económica con sectores de la producción. Y otro tanto pasa con el liderazgo de la oposición. Se decide por la opción electoral y sin admitirlo directamente asume la participación en las elecciones regionales de diciembre, inscribiendo candidatos a las gobernaciones. Como se puede ver, en medio del pesimismo de algunos que cuestionan a esta Asamblea Nacional Constituyente y a su capacidad para hacer realidad el compromiso adquirido con la mayoría de la nación, y de quienes dudan de la sinceridad de la oposición de apartarse en realidad de la vía insurreccional y violenta para asumir la legal electoral, se impone aguardar con optimismo a que las direcciones de los factores que representan a las mayorías nacionales actúen. Esperemos que por el bien del país cumplan con lo que para muchos ha sido el 30 de julio, la aparición de un nuevo tiempo para lograr la paz, superar tensiones y resolver problemas que fundamentalmente afectan a los ciudadanos. Una pausa y al regresar converso con el dirigente nacional del PSUV y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy,
Jorge Rodríguez, dirigente nacional del PSUV, alcalde, figura estelar de la política venezolana. Gracias, José Vicente. Bienvenido, Jorge. Gracias por invitarme. Tu lectura del 30 de julio. Yo creo que es la más trascendente elección que hayamos tenido, me atrevo a decir que en el siglo XX y en el siglo XXI venezolano, incluso después de la gran victoria de Hugo Chávez en 1998, porque se dio en medio de una circunstancia especialísima, José Vicente. Fue la primera oportunidad, la primera ocasión en la Quinta República, en la Revolución Bolivariana, en que el pueblo debió ir a las urnas electorales para yugular una grave situación de violencia que mantenía en zozobra, en angustia profunda a la población venezolana. Te comentaba antes de comenzar el programa que estaba viendo la dedicatoria que me hiciera el presidente Maduro a esta constitución que me regaló allá arriba en Guardia de Repano cuando estábamos en un programa. Está fechada en el 23 de abril de este año 2017 y ya nos acercábamos y estaba en la mente del presidente Maduro ese 1 de mayo en que anunciaría. ¿Qué dice la dedicatoria? La dedicatoria dice: con lealtad indestructible hacia el poder originario, y lleva la firma del presidente, y es evidente que ya estaba acariciando la idea de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo profundo de diálogo. Veníamos de un proceso de una gran irascibilidad, de una gran virulencia en el discurso opositor durante todo el año 2016. Fíjate que hay como dos lecturas. Si uno lee cómo ellos actuaron después de su circunstancial victoria electoral en las parlamentarias del 2015, actuaron para generar violencia, actuaron para generar zozobra, en modo alguno respetaron la voluntad de quienes votaron por ellos. Por el contrario, ellos, te recuerdas esas ruedas de prensa llenas de odio, donde decían en 6 meses derrocamos al gobierno, a Maduro le queda muy poco, la grosería de Ramos Alub cuando Maduro se presentó ante esa Asamblea Nacional para presentar su informe a la Nación, los intentos de acabar con las misiones, con la gran misión vivienda, con la misión alimentación, con la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y todo eso que después tuvo llamémoslo así, una especie de respiro, que fue la mesa de diálogo a la que convocó el presidente Nicolás Maduro, que lamentablemente fue abortada cuando no llevaba ni un mes de haberse instalado, en el mes de noviembre del 2016, escasamente en diciembre y en enero comenzaron las pugnas internas en el seno de la derecha venezolana y se levantaron de esa mesa de diálogo. En abril lanzan esta aventura violenta tan grave, porque que haya muerto un solo venezolano es algo profundamente triste, pero que hayan muerto más de 120 venezolanos por esos cálculos arteros donde suponían que estableciendo un expediente tipo Ucrania, un expediente tipo Egipto, tipo Libia, de la mal llamada pelea de perros y de situaciones de violencia y de zozobra en las calles, iban a lograr derrocar el gobierno del presidente Maduro. ¿Cuál es la lectura? El mismo 30 de julio pasó algo milagroso. Millones de personas salieron a las calles, muchas de ellas asediadas. Muchas personas, sobre todo de los sectores donde mayor cantidad de violencia había. Por ejemplo, el este de la ciudad de Caracas, ciudades del estado Táchira, ciudades del estado Mérida, Barquisimeto. Había una violencia brutal, había un verdadero estado de sitio, candados ponían en las rejas de los edificios, pinchaban los cauchos de los vehículos para que la gente no saliera a votar. Y creo que la respuesta del pueblo de Venezuela fue tan tremenda, fue tan heroica. Has visto los videos de gente atravesando ríos, atravesando montañas, mudándose de pueblos. Ese pueblo de Táchira, José Vicente, muy temprano se apostó el paramilitarismo colombiano y dijeron: al que vote lo matamos. Y la gente se metió por unas trochas, por unos recodos y se mudó. Es la primera oportunidad en la historia de Venezuela en que un municipio entero se muda. O sea, camina los habitantes de un municipio al municipio vecino para decir: queremos paz. Ya está bueno de tanta violencia, ya está bueno de tanto odio. Aquí las cosas deben dirimirse por vías electorales, por vías pacíficas. Creo que ese fue el mensaje principal que dio el pueblo de Venezuela. Y además fue un mensaje de respaldo y apoyo a los mecanismos que esta Constitución establece. Creo que fue muy sabio el presidente Maduro cuando dijo: mire, si en la Constitución está un mecanismo que nos permita entendernos, ese eslogan fue, digamos, muy
muy elusivo, muy característico. Hablando se entiende la gente, lo utilizamos como eslogan de la campaña constituyente. Si aquí está ese mecanismo, bueno, activemos el mecanismo constituyente que permita, a través de una muy variada y una muy multiforme composición de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, convocar al diálogo profundo. Eso fue lo que ocurrió. Y esa cifra de participación histórica, porque realmente la oposición, cuando se niega a participar, lo que estaba buscando era, otra vez, hacer valer su expediente violento, porque si participaba como participó todo el mundo que lo hizo, estaba mandándoles a ellos también un mensaje de que detuvieran ya la violencia, que volvieran al cauce democrático. Y fíjate lo que ocurrió, exactamente al día siguiente, el día lunes 31 de julio, Venezuela amaneció en paz. Ese fue el primer gran logro de la Asamblea Nacional Constituyente, la paz. El efecto 30 de julio. Uno es la paz. ¿Qué otro efecto tiene? Bueno, otro elemento es la violencia, digamos, como forma de acción política. Creo que la oposición está ahorita en la grave disyuntiva de resolver esa situación de contradicción. En la oposición venezolana siempre se han mantenido dos formas de hacer política. Unos que dicen creer en los cauces democráticos y que respetan la Constitución, y otros que persisten en violar la Constitución, en persistir en la violencia, en llamar al derrocamiento, en menospreciar antes a presidente Chávez, ahora a presidente Maduro. Ese resultado los obliga a ellos a, bueno, al menos a discutir qué fue lo que el pueblo le quiso decir. Otro es la justicia. Algo muy importante que pedía el pueblo. Factor justicia. Sí, porque fíjate que hoy, estos días, se está viendo con mucha fuerza cómo desde el Ministerio Público, por ejemplo, se dio una situación gravísima de impunidad, de delitos graves, de hechos graves de corrupción. Muchos de los asesinados, es una cosa realmente repulsiva, que muchas de las personas que fueron asesinadas durante toda la violencia, desde abril hasta el mismo domingo 30 de julio, se puede picar así en dos. La historia reciente, después del 30 de julio, se acabó la violencia, se acabaron las guarismas. Y mira que lo intentaron, mira que volvieron a llamar a las calles, pero sencillamente la gente dejó de hacerles caso. Pero muchos de los asesinados, pues ahorita ya sabemos, lo reveló el fiscal general Tarek William Saab, que ni siquiera se había iniciado una averiguación sobre la señora que fue asesinada, por ejemplo, cuando un bloque de hielo le fue arrojado desde un edificio en la parroquia La Candelaria en la ciudad de Caracas, de la muchacha asesinada por un chofer de María Corina Machado en San Cristóbal. Y así, yo estaba leyendo recientemente el informe del Ministerio de Comunicación e Información, un informe muy mesurado, muy sesudo, una investigación muy seria sobre los asesinados. Y me acordé mucho de tu libro Expediente Negro. Así como en el Expediente Negro tú develaste la realidad de la brutalidad y la violencia asesina, homicida de los gobiernos de la Cuarta República, aquí en este informe queda clara la compulsión a la violencia de la derecha venezolana. Ahora, Jorge, tú que eres un analista profundo, ¿qué motivó realmente esa reacción del pueblo venezolano el 30 de julio? Yo creo que el pueblo entendió el mensaje del llamado a la paz, es decir, no hay una oferta electoral que sea creíble si quien la emite no cree realmente en ella. Yo me atrevo a señalar por la cercanía de esos días con el presidente Nicolás Maduro, esos días relacionados con el diálogo, la angustia, la desesperación que él sentía porque era imposible sentar a la dirigencia de la MUD y a la dirigencia de la derecha venezolana en un proceso de diálogo fecundo, a pesar de que avanzamos muchísimo. Ya toda Venezuela sabe que los días previos, incluso lo revela el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una nota de prensa que, por cierto, fue emitida el día antes de las elecciones constituyentes. Hasta el día antes estuvimos sentados con la oposición ¿Quién venezolana. saboteó eso en ese momento? Es que eso yo no lo sabía, de eso me enteré en este último proceso de diálogo que se dio. Había, no sé si todavía persiste, en el seno de los grupos dirigentes de la derecha, como una especie de veto, así como en Naciones Unidas, Estados Unidos y Rusia pueden vetar decisiones de la gran mayoría de los países, una cosa profundamente antidemocrática. Eso también ocurrió aquí. En esta oportunidad fue Capriles Radonsky quien impidió que avanzáramos con un acuerdo previo al 30 de julio, que además ya iba a ser refrendado por el pueblo de Venezuela, como en efecto ocurrió. En efecto, ese mensaje que envió de manera muy poderosa el presidente Nicolás Maduro
a las mujeres de Venezuela, a los jóvenes de Venezuela, a nuestras pensionadas y pensionados, a las personas con discapacidad, decirles construyamos entre todos la paz, pues recibió, mire, el apoyo de más de 8 millones de votantes. ¿Y dónde estuvo el error de la derecha y de la oposición? En no participar en primer lugar. Exacto. Porque hay un elemento fundamental. Si tú te dices democrático, tú tienes que participar. Y si te dices que eres mayoría electoral, estás más comprometido. Así es, todavía. yo creo que ellos empezaron a darse cuenta. Yo creo que ellos, recuerda que la violencia arrancó en abril y el presidente Maduro convoca el 1 de mayo. Luego pasaron unas semanas. Empezaron a dudar de los resultados de diciembre. Claro, se dieron cuenta, así como en el 2005, no sé si te recuerdas, ellos se retiraron de la elección parlamentaria porque evidentemente iban a recibir una paliza electoral. En esta oportunidad se dieron cuenta que en su afán de llamar a la violencia y al derrocamiento del presidente, la gente no votó por los diputados para que derrocaran al presidente Maduro. La gente votó por los diputados para que los ayudaran a resolver los problemas que Venezuela tiene. Igual ahora en la constituyente. Es como si al elegir a los constituyentes, a los 545 constituyentes, entonces el mensaje que provenga de la Asamblea Nacional Constituyente sea hay que acabar con la oposición venezolana o hay que acabar con cualquier forma de disensión. Muy por el contrario, lo que ha salido de la Asamblea Constituyente es un llamado a la paz, es un llamado al diálogo. El presidente mismo en su mensaje del día jueves 10, hasta con Donald Trump planteó un mecanismo de diálogo, porque si revisas un poco, José Vicente, ellos no participaron, bueno, porque hicieron un cálculo señalando que a lo mejor tenían mejores réditos con la violencia, una cosa espantosa, horrorosa, que estén pensando que la violencia que genera muertos, que genera angustia, que genera malestar en la población, les puede generar algún tipo de rédito político a ellos, y después consideraron que los países que ven este proceso democrático venezolano, yo creo que lo ven con profundo temor, porque si no, ¿por qué la virulencia? Ahorita es más virulento Michel Temer o Juan Manuel Santos o Marcos Rubio que el mismo Julio Borges, aunque Julio Borges responde a esos intereses. Yo creo que hubo un mandato también. Yo creo que Borges, por ejemplo, que conversa mucho con Marcos Rubio, que se la pasa haciendo videoconferencia con senadores norteamericanos, seguramente ellos le dijeron que no podían participar. Es un mal ejemplo para lo que ellos llaman las democracias representativas del mundo. Imagínate tú que en Brasil haya ahorita millones de personas pensando ¿por qué no podemos tener una constituyente como la de Venezuela? O en Estados Unidos, donde el presidente actual de los Estados Unidos no obtuvo la mayoría de los votos nacionales para ser presidente de los Estados Unidos, que haya ciudadanos norteamericanos pensándose, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos tener una constituyente siendo que nuestra constitución es de las más obsoletas del mundo entero? O en México, donde la violencia es una situación endémica, brutal de la población mexicana, bien, perfectamente podrían decir los mexicanos, mira, si en Venezuela la constituyente trajo la paz, ¿por qué no hacer una constituyente en México que traiga la paz? Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Y vamos a tratar, a regresar de esa pausa, algo que ha llamado la atención en el país. La oposición, como consecuencia de lo que ocurrió el 30 de julio, ahora retorna a la vía electoral. ¿No? Bueno, bastante maltrecha, ¿no? Bastante Maltrecha, picada, todo, ¿no? Como no, pero retorna en todo caso. Al extremo de que ya hay divergencias internas muy fuertes con motivo de eso, ¿no? Es decir, el salto de la vía armada, violenta, guarimbera, a la vía electoral. Correcto. Trataremos ese punto. ¿Cómo no? Estás viendo José Vicente Hoy. Jorge, ¿por qué la oposición salta Bueno, de la vía insurreccional y guarimbera a la vía electoral? Fíjate, yo creo que ellos utilizaron un concepto muy leninista, muy curioso, que la derecha venezolana haya recurrido a un postulado que utilizó mucho Lenin, que era recurrir a todas las formas de lucha. Ellos recurren a la lucha electoral, pero siempre tienen un núcleo violento que persiste
en su seno, que le genera muchísimas contradicciones. Era casi imposible llegar a acuerdos con los llamados factores menos violentos de ellos, porque siempre había el chantaje, de que siempre había uno que decía, si ustedes se acuerdan con el gobierno o con las fuerzas de la revolución, los vamos a denunciar. Hay una frase que le escuché a uno de ellos, a uno de los dirigentes de la oposición venezolana, que decía, es que ellos le tienen más miedo al Twitter que le tienen más miedo al Twitter que a ir preso, decía uno de ellos mismos. Ese es el chantaje tremendo. Además son verdaderos laboratorios de guerra psicológica, son verdaderos laboratorios de manipulación muy bien pagados desde Miami. Ahorita nosotros estamos convencidos, por ejemplo, de que Twitter juega a favor y no es que juega a favor de la oposición venezolana, me refiero a Twitter Venezuela, juega a favor de las posturas más extremas de la derecha venezolana. Entonces ellos siempre persistían y como pegados por saliva del oro, por decirlo con ese refrán tan conocido, persistían siempre todas las formas de lucha. Ahorita están en una profunda crisis porque hay un mensaje. Más de 1 millón de opositores votaron el pasado 30 de julio. Es obvio que gente salió de municipios como Latillo, como Chacao, como Baruta, caminando por la autopista. Esa marcha del 1 millón de personas que el fenómeno poliedro. Así es, que se fueron al poliedro por cientos de miles y esperaron largas horas para sufragar. ¿Por qué estaban votando? Estaban votando porque querían la paz y la oferta de paz que la constituyente les proporcionaba. Yo aspiro, ojalá, Ahora, ¿qué motiva ese cambio? ¿Un sincero propósito de reincorporarse a la lucha cívica? Es que si no atienden el resultado del 30 de julio... Que no tienen salida, pues. Si no atienden a lo que el pueblo les dijo el 30 de julio, bueno, están condenados a desaparecer. Y lo digo con preocupación. Venezuela necesita de una verdadera oposición, una oposición que contraponga los dos proyectos. Nosotros no aspiramos a que todo el mundo piense como nosotros, muy por el contrario. Las oposiciones son necesarias y sobre todo porque nosotros creemos no solamente en la validez del proyecto chavista, sino en los resultados que ha obtenido, independientemente de las graves dificultades que hemos venido enfrentando, sobre todo estos años 2015, 2016. En el 2017, cuando empezábamos a recuperarnos con mucha fuerza de las dificultades económicas, soltaron la violencia homicida de abril del 2017. No les queda otra opción que, haciendo acto de contrición, volver a la vía electoral y democrática. Si no, bueno, aparecerá una oposición verdaderamente democrática. Uno podría preguntarse ahora, ¿dónde está Carlos Ortega, que llamaba al derrocamiento del presidente Chávez en el 2002? ¿Dónde está Enrique Mendoza, que llamaba al derrocamiento del presidente Chávez en el 2003 y en el 2004? Otro tanto va a ocurrir con Freddy Guevara, otro tanto va a ocurrir con todos los que llamaron a la violencia en los días de abril a julio del 2017. El Consejo Nacional Electoral creo que es uno de los beneficiados con esta situación. Se reivindica prácticamente. Claro. Lo reivindica el país. Así es. ¿No? Ahora, toda la porquería que se dijo sobre el Consejo Nacional Electoral, sobre sus integrantes, se desploma. Bueno, van a tener que tragarse esas palabras, José Vicente, y pasarlo con un buen trago de ácido muriático, porque ¿cómo van a hacer con todo lo que dijeron que era fraudulento, que no iba a votar nadie? Yo veía uno de estos encuestólogos, que es una de las cosas que también es negativa en Venezuela. A veces los periodistas no hacen periodismo, sino que hacen opinión, y opinión política. Y estos señores que hacen encuestas dejan de ser encuestólogos o dejan de, en todo caso, apreciar de manera objetiva la realidad y empiezan a hablar de sus deseos y de sus preferencias políticas, que era imposible que participara tanta gente. Los convenció a ellos. Yo sé de una reunión donde él empezó a manejar unas matrices y unos globos y una cosa de colores y le dijo, es imposible que participen más de 2.300.000 personas. Nosotros teníamos la percepción de que podíamos tener una participación buena, pero el 16 de julio, cuando se dio el simulacro, se dio una situación tal, cualitativa y cuantitativa,
de presencia en las personas, en algo que usualmente no convoca a casi nadie, porque es un simulacro más técnico para ver el despliegue, el funcionamiento de las máquinas, la logística, etcétera. Pero el pueblo de Venezuela convirtió ese simulacro en un acto político, en un mensaje. Cuando nos percatamos en la noche de lo que había ocurrido y hasta la madrugada la gente votando en el simulacro, dijimos, mire, podemos tener un verdadero fenómeno electoral. Y eso fue lo que ocurrió el domingo 30 de julio, un verdadero fenómeno electoral, porque no solamente los más de 8 millones de personas que votaron, José Vicente, sino las personas que se quedaron en la cola, las personas que no pudieron votar en sus municipios. Hay que repetir las elecciones al menos en 2 municipios porque no pudieron votar. Hay personas, familia mía, que vive en Barquisimeto, que dijo, mire, yo tuve que salir a pie, pero mi tía, que tiene 75 años, no pudo salir porque tenía un problema en la rodilla y al carro de este familiar les picharon los cauchos y ella se fue caminando más de 30 kilómetros hasta conseguir un centro de votación y poder sufragar. Es que llegaron a tales extremos de horror, donde por primera vez se hace evidente que desprecian hasta el color de la piel de los venezolanos, que el color de la piel se convirtió en un peligro para la seguridad de una persona que transcurriera por el este de Caracas. Por primera vez ocurre en Venezuela eso. Claro, o por lo menos por primera vez, el Real Luque decía mucho, el racismo en Venezuela existe, pero es solapado. Aquí no, aquí se presentó ya como verdaderos delitos de odio, delitos raciales. La constituyente tiene que actuar de manera muy... Sí, había como cierta prudencia del venezolano. Así es. Entonces, sí, había cierta prudencia, porque como somos una mezcla tal, pero aquí se impuso el mensaje del sur de los Estados Unidos en comienzo del siglo XX, se impuso la supremacía blanca que proponía quemar a personas por su color de piel o porque tenían una franela roja. El fascismo. Sí, pura y simplemente. O si una persona se parecía a Germán Escarral, lo linchaban en el centro comercial Ciudad Tamanaco, o si una persona era rubia y la confundían con la esposa de Winston Vallenilla, corría riesgo de que la agredieran. Es decir, se dio tal nivel de desbordamiento del horror y de la violencia que el primer mensaje que tienen que leer es que nunca más recurran a ese tipo de acciones y prácticas políticas. Por otro, un mensaje de respaldo al presidente Maduro, porque es obvio que Maduro viene hablando y llamando desde enero del 2016, desde antes, pero digamos que en esta reciente época, desde enero del 2016, a un diálogo constructivo con la oposición venezolana. Y que la subestimación no paga. Para nosotros es muy bueno que sigan subestimando a Maduro, porque también tiene que ver con esa connotación racista, ¿no? Como todos ellos estudiaron en Harvard, por cierto, unos cursitos de 8 meses, 9 meses, que desde que te inscribes ya estás graduado. Pero como ellos estudiaron en Harvard y Maduro es chofer de autobús, entonces creían que podían arroparlo, que podían arrollarlo. Y bueno, el chofer de autobús le acaba de dar una lección de democracia, de apego a las normas pacíficas de la sociedad en general. Les acaba de dar una lección de política, porque la oposición, bueno, yo no estoy aquí para darles consejos a ellos, pero siempre pone todos los huevos en la misma canasta. Chávez nos enseñó a nosotros a jugar con 2, 3 y hasta 4 tableros, y Maduro acaba de hacerse una simultánea de la que hacía Bobby Fischer en Central Park, en Nueva York. Caso Smartmatic. Sí, desde hace algún tiempo el Consejo Nacional Electoral venía buscando el mecanismo para independizar las elecciones venezolanas. Smartmatic, que nació siendo una empresa venezolana, dejó de serlo, se convirtió en una empresa transnacional, donde los verdaderos dueños son personas muy alineadas, no son venezolanos, y son personas muy alineadas con la administración de Donald Trump y con, digamos, los centros de poder en el mundo entero. Creo que los obligaron a cometer ese grave desliz que cometieron. La declaración del directivo. Sí, Mujica, ¿no? y que en última instancia no tiene ninguna posibilidad de comprobarse su veracidad, porque ese sistema electoral, justamente, como bien lo habían dicho... Pero tiene un efecto mediático. Sí, pero ni siquiera lo tuvo en el pueblo de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela... Aquí se sabe lo que pasa, José Vicente. Ellos mismos dicen, la misma oposición reconoce que fue una gran cantidad de personas que no se esperaban. Por ejemplo, Julio Borges dice que fueron 1.300.000 personas. Nadie le cree eso. Un supuesto exit poll que manejaba una agencia de noticias muy acérrima, opositora al gobierno del presidente Maduro, porque aquí hay cosas como que Reuters se permite ser, o CNN en español, el diario El País, o ABC, son como los puntales de la oposición en Venezuela. Hablaba de 3,5 millones de votos. Este señor de Smartmatic dice que fueron 7.500.000 votos. O sea,
¿Cuál es la verdad? La verdad es la que reveló el Consejo Nacional Electoral. Ellos hicieron una patraña el mismo 16 de julio. Yo sé cuánta gente participó allí, reconocido por ellos mismos. Participaron 1.300.000, 1.350.000 personas. Dijeron que habían participado 7,5 millones. Hubieran podido haber dicho, José Vicente, que participaron 400 millones de personas y 3 extraterrestres. Y es imposible de corroborar porque ya quemaron los cuadernos, quemaron las planillas. Eso no, los canguros, eso no tiene ningún tipo de Australia. Eso no tiene ningún tipo de rigurosidad. En efecto, votaron brasileños, votaron norteamericanos, votaron europeos. En este caso ya el Consejo Nacional Electoral culminó, está en proceso de culminar las auditorías postelectorales y bueno, el resultado es exactamente como ha sido en los anteriores eventos electorales, incluido el evento electoral en que ellos resultaron triunfadores en la parlamentaria del 2015, que el sistema electoral venezolano es de los más seguros del mundo entero. La perspectiva de la elección de gobernadores. Nosotros ya estamos listos, ya tenemos nuestros 23 gallos en pelea, tenemos candidatos que representan la juventud, que representan la fuerza, que representan la voluntad de transformar cosas tan graves como lo que está ocurriendo en el estado de Miranda. Yo creo que no debe haber un gobernador peor en su ejercicio como gobernador que el gobernador actual de Miranda. Estoy seguro que Héctor Rodríguez va a resultar victorioso como gobernador del estado Miranda. Estoy seguro que Marcos Torres va a resultar victorioso como gobernador del estado de Aragua. Estoy seguro que Carmen Meléndez va a resultar triunfadora como gobernadora del estado Lara. Y por cierto, de chisme y todo, hay 2 candidatos de la derecha, hasta ahora 2 en el estado Lara. Henry Falcón, que tiene aspiraciones presidenciales, y Luis Florido. Yo no veo cómo van a poder ponerse de acuerdo. Yo no tengo duda que vamos a triunfar en los estados llaneros de Venezuela. No tengo dudas de que Aristóbulo Isturi volverá a triunfar en el estado Anzoátegui, que Edwin Rojas va a triunfar en el estado Sucre. Nosotros vamos a la pelea, a la lucha sin triunfalismo y vamos a la búsqueda de una gran victoria, que además sea el corolario de este llamado a la paz que significó la constituyente en Venezuela. Las elecciones concitan paz, concitan alejamiento de los expedientes violentos por parte de la oposición. Acuérdate cómo en el 2004, cuando venían desde el golpe del 2002, de forma persistente, recurriendo a vías extraconstitucionales para hacerse con el poder, el referendo del 15 de agosto del 2004 los detuvo. Y tuvimos un periodo importante, largo, de paz ciudadana. Y ahora, lo que detuvo la violencia atroz de abril hasta julio fue la constituyente. Yo creo que una elección donde la oposición participe con sus candidatos va a ser como el cierre, el corolario de este proceso de paz. Está garantizada, Jorge, la estabilidad institucional. Sí, absolutamente. Y creo que la constituyente viene a fortalecer las instituciones que esta Constitución nos dio en 1999. Fíjate que el presidente señala, mi proyecto constitucional es la Constitución del 99, para que pueda ser mejorada, para que pueda ser adaptada a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades. Hay algunos estudiosos que señalan que las constituciones, leí un trabajo de Naciones Unidas, que las constituciones deben revisarse cada 19 años. Justamente han pasado casi 19 años desde el 99 hasta el 2017, es decir, que es un buen momento, es un buen ejemplo también para ver si Estados Unidos de algún modo moderniza la anacrónica constitución bajo la que se rigen. ¿Te preocupa a ti? Y supuestamente que tu hermana, que ha hecho tanto en ese frente, la conjura internacional que hay contra el país. Bueno, creo que esa conjura internacional es una consecuencia directa del proceso democrático que vive Venezuela. Debemos ser un muy mal ejemplo para Michel Temer o para Juan Manuel Santos o para Peña Nieto. Además son jefes de gobierno y jefes de Estado que reciben la repulsión de sus propios pueblos. Yo he visto encuestas donde este señor Kuczynski no llega al 10-15% de popularidad, donde este señor Peña Nieto tiene el 4% de popularidad, es decir, hay unanimidad en considerarlo un pésimo presidente. Venezuela tiene una característica y es que, como decía Lula, que en Venezuela hay elecciones todos los años y cuando no las hay, Chávez, y ahora hay que decir Maduro, las inventa. Hemos tenido 21 elecciones, José Vicente, en 18 años de revolución bolivariana. ¿Quién nos puede quitar ese récord de ejercicio verdadero de la democracia? Esta conjura internacional
hace daño. El presidente acaba de hacer una convocatoria a un diálogo con los países para que esta grosería implícita en estos 11, 12 países que fueron enviados como perritos falderos a atacar y agredir a Venezuela, pues sean neutralizados por el mundo entero. Venezuela es presidente del movimiento no alineado. El mundo entero no son esos 12 países. El mundo entero no es Estados Unidos de Norteamérica. Finalmente, Jorge, mira fija la cámara. Mensaje para los venezolanos, para la audiencia del programa. Yo creo que por primera vez voy a asimilar el mensaje que mandó el pueblo de Venezuela a nosotros los políticos. Nos dijeron, queremos paz, queremos que los asuntos de los venezolanos los dirimamos entre los venezolanos. Aquí hay una contraposición de dos modelos. Un modelo donde nosotros protegemos a los sectores más necesitados de la población y un modelo donde ellos promueven que otra vez los ricos, otra vez las oligarquías logren controlar las inmensas riquezas que tiene Venezuela. Yo solamente puedo decir que asimilamos ese mensaje y desde ese mensaje y de esa postura que ustedes nos impusieron, pueblo de Venezuela, el domingo 30 de julio no nos vamos a salir y no nos va a sacar nadie. Muchas gracias, pues. Gracias, José Vicente. Y mucha suerte. Gracias. Una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. La cúpula de la Iglesia Católica Venezolana parece, cada día que pasa, más alineada con la oposición. Prácticamente es el partido más fuerte dentro de la MUD. Sus voceros asumen la representación de la oposición en cuanto cuestionamiento al gobierno surge. Facilita, por ejemplo, las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello para auspiciar eventos por parte de los sectores más radicales de la oposición y guarda un discreto silencio ante la decisión de los partidos que integran la MUD de participar en las elecciones regionales de diciembre. Particularmente, sus dos cardenales, Urosa y Porras, han influido para que la actitud conciliadora del Papa Francisco baje de tono. Su poder es tal dentro del Secretariado del Vaticano que logran, mediante presiones indebidas, que obispos y sacerdotes críticos de la posición oficial de la Conferencia Episcopal Venezolana se cuiden de declarar y sean objeto de traslados imprevistos. Según confidencias de personalidades que visitan a Leopoldo López en su casa, este señala que mantiene una posición dura conjuntamente con María Corina Machado y de rechazo a cualquier tipo de diálogo con el chavismo. Una interpretación de esta actitud del dirigente de Voluntad Popular tiene que ver con el rechazo en su sector a la medida del Tribunal Supremo considerada como una concesión en la MUD. Esta posición causa problemas porque es vista con aprehensión por Primera Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Los expresidentes norteamericanos la pasan muy bien. Tienen acceso a muchos recursos y privilegios. Uno de ellos, las conferencias que dictan por las que reciben buena paga. El expresidente Barack Obama no es diferente en su comportamiento. Constantemente se desplaza por regiones muy turísticas del mundo. Pasea, por ejemplo, en lujosos yates de millonarios y acepta dictar charlas canceladas con fondos de inversiones. Por una conferencia sobre fondos de salud, por ejemplo, cobra $400,000. Señalan algunos analistas, se trata de la mercantilización del prestigio. Las investigaciones que adelantan organismos de inteligencia del país sobre el excomisario Oscar Pérez, el hombre del helicóptero, en la actualidad clandestino,
que constantemente anuncia acciones violentas, revelan que el personaje está vinculado al Mossad, poderoso organismo policial y de seguridad del Estado de Israel. Incluso existen fotografías de Oscar Pérez con funcionarios del Mossad realizando maniobras de entrenamiento. Aparentemente insólito, pero históricamente explicable lo que sucede con nuestro vecino Colombia. Este tradicionalmente ha montado celadas a Venezuela a través de dos partidos de la oligarquía que se reparten el poder, liberales y conservadores. Ahora se sincera más la situación, con la actitud que mantiene su actual presidente Juan Manuel Santos, experto en jugadas políticas arteras. Fuentes confidenciales de la diplomacia han filtrado información por la que se señala la adopción de iniciativas del gobierno colombiano conjuntamente con el gobierno norteamericano, que se adelantan contra Venezuela. Se ha creado un organismo coordinador civil y militar de Estados Unidos con Colombia para atender y direccionar todo lo relacionado con el tema. El actual gobierno de Santos incluso supera en su posición antivenezolana al de México, que ya es decir mucho. Confidencial al cierre, Monitor País, Interlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares de todo el país del 22 de julio al 9 de agosto 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca de una eventual intervención internacional y la salida de Maduro? ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 71%. De acuerdo, 24%. No sabe, no contesta, 5%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 76%. De acuerdo, 22%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? En desacuerdo, 86%. De acuerdo, 13%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted cree que el gobierno de los Estados Unidos está promoviendo una intervención extranjera en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? Sí, 59%. No, 31%. No sabe, no contesta, 10%. Hay sectores que exigen la salida ya del presidente Maduro del poder, mientras otros plantean que se debe esperar las elecciones presidenciales en el 2018, cuando el presidente Maduro haya cumplido todo su mandato. ¿Con cuál está usted más de acuerdo? Elecciones 2018, 67%. Salida ya, 32%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Qué preferiría usted que el gobierno del presidente Maduro tome medidas efectivas y resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos del país? ¿O prefiere que venga un gobierno de oposición? Que Maduro resuelva, 66%. Que venga la oposición, 30%. No sabe, no contesta, 4%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.